Presupuestos Generales del Estado para Andalucía en 2015. Les invito a que dejemos al margen, al menos por un minuto, las valoraciones políticas situadas, como pueden ustedes imaginar, en las antípodas. Olvidemos que la Junta de Andalucía alerta de que el Gobierno central castiga a nuestra comunidad con inversiones por debajo de la media. Olvidemos también que el Partido Popular sostenga que son unos presupuestos históricos para nuestra comunidad gracias a la apuesta del presidente Rajoy. Y olvidemos también que Izquierda Unida denuncia la arbitrariedad y aversión de Moncloa con Andalucía. Lo dicho, olvidemos este ritual de la confusión, dejemos la mente en blanco y quedémonos con las cifras y los datos objetivos. El Gobierno central invertirá en 2015 en Andalucía 1.958 millones de euros, el 17,4% del total de inversiones en España, cuando la población andaluza, hay que recordarlo, es el 17,8% de la población española. Y esta cantidad sitúa a Andalucía como la 10ª comunidad en inversión por habitante. Con estos datos sagrados, incontestables, saquen ustedes sus propias conclusiones. De este y otros asuntos de actualidad hablamos en unos instantes con el coordinador andaluz de Izquierda Unida y candidato de la coalición de izquierdas a la presidencia de la Junta de Andalucía. Con Antonio Maillo, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. El Gobierno central invertirá, lo dicho, en 2015 1.958 millones de euros en Andalucía. Los ministerios de Fomento, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente capitalizan casi toda esta inversión, 1.773 millones. Los 184 millones restantes corresponden a los otros ministerios. En total, lo dicho, 1.958 millones de euros, el 17,4% del total de España, menos de lo que representa la población andaluza. Para la presidenta de la Junta de Andalucía, estamos ante un nuevo castigo a Andalucía, que es la 10ª comunidad en inversión por habitante. Denuncian además los socialistas que los gobiernos de Rajoy han invertido 2.200 millones de euros menos que los de Zapatero. Si se nos ha dicho que había unas raíces vigorosas y que España iba tan bien, ¿cómo es posible que estos presupuestos sean unos presupuestos deprimidos, que no contemplan la creación de empleo, que no contemplan en estos momentos que la recuperación la vayan a sentir las familias? Y en lo que respecta a Andalucía muestran insensibilidad. Y les voy a poner un par de ejemplos. Podría hablar de muchas cifras, podría ser un relato de cada una de las partidas, pero mire, yo me quedo con temas que los ciudadanos van a entender con facilidad. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para la alta velocidad en Huelva haya 6 millones, para la alta velocidad en Cádiz en torno a 19 millones, y en cambio para la alta velocidad en Asturias hay más de 530 millones o en el País Vasco más de 580 millones? Todo lo contrario afirma el Partido Popular, que sostiene que son unos presupuestos históricos que demuestran el compromiso del Gobierno con Andalucía. El Gobierno que más está apoyando económicamente a nuestra comunidad en toda nuestra historia es el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno del Partido Popular. Y lo hace a través de los presupuestos generales del Estado y a través de todas esas medidas que hemos ido conociendo estos 2 años, donde Andalucía tenía dificultades económicas importantes. Y cuando no se podía financiar ni en los mercados, ahí estaba el Gobierno de Mariano Rajoy para prestar más de 20.000 millones de euros de ayuda a Andalucía. Algo histórico que el Partido Socialista y la señora Díaz deberían empezar ya a valorar. Deberían empezar a decir algo de eso, porque las cifras son contundentes y la confrontación de Susana Díaz ya no se sostiene por ningún sitio. Y desde Izquierda Unida, su coordinador andaluz, Antonio Maillo, cree que el Gobierno de Rajoy vuelve a demostrar su arbitrariedad y aversión hacia Andalucía. Y de los presupuestos generales del Estado a los andaluces, el líder de Izquierda Unida ha insistido esta mañana en Huelva en que la ley de la banca pública está vinculada a la aprobación de los presupuestos. Preguntado al respecto, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, contestaba que lo que está bastante avanzado es el proyecto de ley de un instituto de crédito público. La apuesta de este Gobierno es un instituto de crédito público que tiene que empezar a funcionar, que es un compromiso que hemos contraído los dos partidos que sustentan este Gobierno, y a partir de ahí, a partir de su funcionamiento, iremos dando nuevos pasos. Pero primero lo que se va a constituir es el Instituto de Crédito Público. La fecha de la aprobación de esa ley, pues de momento no se la puedo asegurar, pero sí sé que la Consejería de Hacienda está trabajando y tiene bastante avanzado el proyecto.
Y tras los avisos de querellas de la Junta y del PSOE, el PP, lejos de envainar su acusación de que la cúpula socialista se ha lucrado con los casos de corrupción, insiste en sostener sin pruebas que destacados dirigentes socialistas se han podido enriquecer ilícitamente. Hay una cúpula del socialismo que se ha enriquecido. Y eso es así. Y si quieren querellarse, que nos incluyan a todos, porque vamos a defender y a pelear por la verdad y por otra forma de hacer política en nuestra comunidad autónoma. Y si eso le fastidia al Partido Socialista, pues eso es lo que hay. Decisión de calado para la sanidad de los andaluces. El Consejo de Gobierno ha aprobado que el SADS, el Servicio Andaluz de Salud, aumente de los 4 a los 14 años el seguimiento periódico de los menores en los centros de salud. A partir del 2015 aumentamos la edad de seguimiento de los menores, pasaremos de hacer revisiones periódicas a niños y niñas de hasta 4 años a realizar los controles a los menores hasta los 14 años. Aumentamos, por tanto, la franja de edad en un número importante de años y, sobre todo, en unos años fundamentales en el desarrollo de los menores, como es la pubertad y el inicio de la adolescencia, pubertad-adolescencia. Esto nos va a permitir apoyar a los niños y a las niñas y también a sus familias en el ámbito de la salud, no solamente la salud física, sino también la salud psicológica, la salud sexual. A las puertas del Palacio San Telmo, varias protestas de colectivos contra la Junta, como los orientadores laborales y los consorcios de formación. Hoy nos reunimos aquí porque desde hace 10 años los orientadores llevamos recibiendo diferentes recortes en tiempo, no tenemos continuidad absoluta en la orientación y realmente el primer paso de un desempleado para acceder al empleo o a una política activa de empleo es pasar por los orientadores laborales. Actualmente no hay ni un orientador laboral trabajando en Andalucía, estamos absolutamente todos en paro porque la Junta de Andalucía debería haber publicado una orden a fecha 8 de agosto y no la ha publicado. Ahora mismo en el consorcio somos 33 trabajadores y son alrededor de unos 190 alumnos los que estamos sin expectativa de futuro y sin cobrar desde hace 7 meses. Prometen muchas cosas, se comprometen a que sí hay continuidad, pero la realidad es que ya son 7 nóminas, como digo, más 8 meses que tuvimos el año anterior y no solucionan nada. Y concluimos con la buena noticia siempre y más en tiempos de crisis del alumbramiento de un proyecto que cree puestos de trabajo. A las 5 de la tarde ha abierto sus puertas el Acuario de Sevilla. Y lo inauguramos en un momento donde hacen falta proyectos que generen riqueza y empleo. Esa es nuestra prioridad en un momento de mucha dificultad para miles de familias en toda Andalucía y también en la ciudad de Sevilla. Supone un aliciente desde el plano cultural, también educativo, investigador y de ocio. Esperamos y deseamos que este proyecto aporte un pequeño grano de arena al progreso de esta ciudad que tanto queremos. Sobre estos asuntos que son los que han centrado la actualidad de hoy martes en Andalucía, hablaremos, dialogaremos, analizaremos en la tertulia en compañía de José Luis Losa, de Enrique Cervera, de Carmen Torres y de Isabel Morillo. Los 4 periodistas se incorporarán a este plató en la entrevista que comenzamos en esos instantes con el coordinador andaluz de Izquierda Unida y candidato de la coalición de izquierdas a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maillo. Señor Maillo, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en el plató de 8 Andalucía. Para valorar en todas las cuestiones de actualidad, sin lugar a dudas, los presupuestos generales del Estado. Usted ha dicho esta mañana en Huelva que son unos presupuestos que demuestran la aversión, la arbitrariedad del Gobierno central, del Partido Popular, de Mariano Rajoy con Andalucía. ¿Por qué razón? Pues usted mismo lo ha dicho, ciñámonos a los datos, incluso sin hacer ninguna valoración subjetiva. Por un lado, hay una asignación de inversiones que no se corresponde con la población. Es el 17,40 de las inversiones, no llega a la suficiencia del 17,80, es decir, no es algo que conceda o que nosotros no merezcamos más que nadie, sino un derecho que tenemos, y sigue siendo un año más por debajo de ese indicador de la población. Pero de todas formas, a mí me gustaría centrarme en un dato que es fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de los servicios y de las competencias que tenemos en Andalucía, que es el Fondo de Suficiencia. El Fondo de Suficiencia supone una reducción del 2,8%, respecto al año pasado, pero el problema es que desde 2013 hasta ahora llevamos un recorte del 27,2%. Es una barbaridad porque es el fondo de suficiencia que permite, a través de las transferencias del Estado, consignar suficiente cantidad de dinero para que se puedan mantener los servicios de los que es competencia el Gobierno de la Junta de Andalucía. Eso es un dato objetivo. En el plano de las inversiones, por mucho que se hable de que hay una casi adecuación con
con la población sigue premiándose a las comunidades del Gobierno del Partido Popular. Son, en relación con la población, Baleares, Rioja y Murcia las 3 comunidades que más se benefician. Y en Andalucía viene acompañado de una liquidación de presupuestos anteriores, donde usted sabe que frente a una Valencia que recibe 1.000 millones o una Cataluña de 263, nosotros perdemos 452 millones. Esos son datos incontestables. Y a mí lo que me parece que la actitud del portavoz del Grupo Popular del Parlamento diciendo que estos son unos presupuestos históricos, pues mire ustedes, son históricos porque siguen la secuencia histórica de un Partido Popular que tiene entre sus objetivos siempre estar por debajo de lo que le corresponde a Andalucía en la asignación presupuestaria. Hoy el Partido Socialista ha dicho que el Gobierno, los 4 presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy han invertido 2.200 millones de euros menos que los 4 gobiernos del expresidente Zapatero. ¿Cree usted que estamos ante un castigo premeditado? Lo que pasa es que eso es hablar entre el ciego y el tuerto, con perdón de la expresión, porque estamos hablando de una casuística en la que ninguno de los gobiernos cumplió con Andalucía. El gobierno de Zapatero no cumplió tampoco con Andalucía, con su deuda histórica, ni eso fue suficiente. El problema no es de una comparativa del y tú más. La reflexión que tenemos que hacer es cómo es posible que se siga sin cumplir el gran indicador que debe ser la base de la financiación autonómica, que es la de la población. Si nosotros queremos mantener unos hospitales y unos colegios con adecuación, tienen que estar vinculados a la población. Y sigue siendo un porcentaje que, aunque de manera ponderada es el mayor, sigue siendo insuficiente, porque vincular en la financiación a la población al 38% como elemento de toda la financiación total es insuficiente y a todas luces injusto. Es injusto sobre todo por Andalucía y es injusto sobre todo también con las comunidades, no solo Andalucía, que están más pobladas. Son, en proporción a la ratio con población, las que menos recibimos. Me va a decir que se le da igual a usted cuál sea antes el huevo o la gallina, pero sí me gustaría preguntarle si usted cree que estamos ante un agravio premeditado o prebendas que le damos a otras comunidades que van en detrimento de otras comunidades, como en este caso Andalucía. Hay lo que se llama una constante obsesión con Andalucía en clave de, mire usted, el Partido Popular no perdona, no gana nunca en Andalucía. Y cuando ha ganado de manera insuficiente, porque somos otras fuerzas políticas las que nos hemos aliado para impedir que ellos se hagan con el poder en esta comunidad. Eso no lo perdonan. Y hay ahí un elemento entre la obsesión por intentar aparentar que invierten en Andalucía y la realidad, que es una realidad en la que la tensión territorial siempre salimos perdiendo. Bueno, de los presupuestos generales del Estado hablemos de los presupuestos andaluces, en los que usted evidentemente también está en la cocina. ¿Cómo van las negociaciones? Yo estoy diciendo que ahora se va a avanzar mucho en estas 2 semanas, y máxime cuando ya se han presentado los presupuestos generales del Estado y tenemos el dato concreto, la letra pequeña del contrato, por decirlo en términos comunes. Hasta ahora la música ya he dicho que suena bien, pero la letra, sabe usted que la letra a veces las carga el diablo, y yo quiero cerrar flecos. Desde la perspectiva de las grandes ideas, sabe usted que la intención de Izquierda Unida era recuperar derechos y mantener servicios básicos, sobre todo enfocar la gran apuesta de este presupuesto por mejorar las condiciones de atención en el servicio sanitario. Y eso se simbolizaba con los trabajadores contratados estructurales que están vinculados a un contrato del 75% de horario y salario, pasarlo al 100% para que tengan mayor dedicación, en definitiva, para que mejore el servicio. Yo creo que eso se ha abierto camino y creo que nos tenemos que felicitar. Hay otro indicador vinculado a la recuperación del complemento autonómico de la paga extraordinaria, pero tenemos que abordar también el reparto entre consejerías vinculadas a grandes políticas. Yo creo que una de ellas, y la prioritaria, tiene que ser para convertir este instrumento financiero, con toda su insuficiencia, en un instrumento de creación de empleo. Y ahí debe ser la prioridad en la que tendremos que establecer cuáles son los programas que deben cuidarse más, desde algo ya superado en este acuerdo, que es que sanidad y educación no se tocan, y por tanto mantenemos un hecho diferencial que es fundamental. En Andalucía tenemos que abordar unos presupuestos que tengan no solo una lectura, sino una realización diferente. Es decir, que no solo mantengamos la red pública sanitaria o escolar, sino que también mantengamos los recursos que a duras penas mantenemos en presupuestos anteriores y por tanto que no disminuyan. ¿Qué queda? Quedan los flecos, y los flecos no son menores.
No son menores porque usted sabe que cuando se llega a la concreción de un presupuesto hay que ser cuidadoso para que no haya, no se nos desperdicie las propuestas de mejora que podamos hacer en este presupuesto a raíz de la experiencia de años anteriores. Y desde la prudencia que me entenderá, tenemos que tener estas 2 semanas. Si le digo que hasta ahora, como digo, la música está bien, vamos a dar la letra y sobre todo vincularlo también a envolventes políticas, es decir, es importante que este tercer presupuesto se vincule a leyes que para nosotros tienen un valor estratégico. Y por eso está encima de la mesa, en el debate político, la necesidad de que se apruebe el anteproyecto de ley por el Consejo de Gobierno de la banca pública. Y usted me dirá, y bueno, ¿y por qué la banca pública y no otra? Pues esa es la justificación del hecho de que para hablar de modelo productivo y cambio de modelo económico en Andalucía y hacerlo con credibilidad, tenemos que crear un instrumento financiero. Pero ¿va a dar tiempo, como dice usted, que sea vinculante este anteproyecto de ley de banca pública con los márgenes de tiempo que tenemos en estos momentos? ¿Asociarlo al presupuesto? ¿O estamos hablando de un instituto de crédito público? No, un momento. El anteproyecto significa que el Consejo de Gobierno tiene que aprobar antes de que se aprueben los presupuestos, el anteproyecto de presupuestos, en el Consejo de Gobierno el anteproyecto de banca pública. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que hacerlo cuanto antes para que en el trámite parlamentario y en la entrada en vigor de la ley se haga antes de la finalización de la legislatura. Nosotros no queremos anunciar que queremos hacer una banca pública y que no entre en vigor. Eso restaría credibilidad. Y nuestra apuesta es clara porque queremos ser serios. Si no se empieza en el siguiente año, no se empieza a abordar el debate de la banca pública, nos podemos encontrar con que acaba la legislatura y no se aprueba. Y nosotros queremos que se apruebe. ¿En qué términos? En los términos establecidos por el grupo de trabajo del Parlamento que hizo suya las conclusiones del propio Gobierno. Y lamento discrepar con el portavoz de la señora Díaz porque más que portavoz del Gobierno, es un portavoz de la Presidenta en sus intervenciones, que esto es una apuesta clara en la que nosotros queremos que haya ficha bancaria, es decir, que tengamos capacidad de obtención de recursos y para eso hay que pedirlo al Banco de España y hay que incorporarlo en el texto legislativo, la posibilidad de que se desarrolle a partir de la entrada en vigor de la ley la solicitud al Banco de España de una ficha bancaria que permita no solo obtener los recursos del presupuesto, sino también de los particulares andaluces que quieran domiciliar sus cuentas y, por tanto, obtener recursos exógenos, ¿no? ¿Usted es consciente de que meten un brete al Gobierno andaluz, en este caso a la parte socialista del Gobierno andaluz en esta negociación, poniendo una exigencia a lo mejor limitada en el tiempo? No la ponemos limitada en el tiempo por capricho, la ponemos para dar credibilidad a que esto entre en vigor. Nosotros tenemos un compromiso programático, que es lo que nos une en el Gobierno, y desde ese compromiso programático nosotros tenemos que terminar la legislatura con una dación de cuenta, una rendición de cuenta ante la sociedad andaluza en la que descubramos y demostremos que se pueden hacer leyes que sienten las bases de un nuevo modelo de Andalucía, leyes de carácter estratégico que son las que justifican estar en el Gobierno y que den un cambio en el modelo de desarrollo de nuestra tierra. ¿Por qué? Pues porque si no hay instrumento financiero, la pequeña y mediana empresa no va a creer en que haya un cambio de modelo productivo, o las cooperativas, los autónomos, que tienen cerrado absolutamente el grifo del crédito en la banca privada. Y nosotros queremos hacer esta apuesta estratégica para dar credibilidad a un acuerdo programático que tiene que cumplirse. ¿Y por qué lo incorporamos a este debate presupuestario? Pues porque queda 1 año y medio de legislatura. No estamos hablando de otros presupuestos y es evidente que si el anteproyecto de ley no se aprueba antes de 2014, sencilla y llanamente se pueden producir tácticas dilatorias que impidan la entrada en vigor del banco. Y créame que hay muchos intereses, sobre todo de la banca privada, en contra de la constitución de esta banca pública y por tanto nosotros tenemos una clara vinculación y objetivo y voluntad política de que esto se lleve a cabo. Y la voluntad política izquierda está clara, pero ¿usted cree que también la del PSOE? Está en el acuerdo programático, no hay discusión sobre eso. ¿Se puede enquistar la aprobación del presupuesto por este detalle? Sí. Pero yo estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo. Pero lo vamos a vincular por una cuestión de credibilidad, porque no es sostenible que sigan pasando los meses y no entre en el Parlamento, no se apruebe como anteproyecto. Tenga en cuenta que cuando se aprueba un anteproyecto por el Consejo de Gobierno, pasan unos meses de trámites de informes de todos los órganos que prescriptivamente tienen que elaborar informes al respecto y después el debate parlamentario. Tenga en cuenta que si eso lo aprobamos después de 2014, estamos hablando de una ley que tiene mucho riesgo de que no entre en vigor. Y nosotros queremos que esa ley entre en vigor. Estamos en el Gobierno para cambiar las cosas, para cambiar un marco económico mucho más sostenible y que esté al servicio del tejido productivo que genera empleo en Andalucía.
Y el tejido productivo que genera empleo en Andalucía no es el IBEX 35. No sé, el empleo privado, el IBEX 35 supone el 4,5%. El resto lo supone, es decir, más del 90% lo generan las pequeñas y medianas empresas, la economía social y los autónomos. Nosotros queremos un instrumento que financie esa actividad, la reactive y genere empleo. Por cerrar el capítulo de los presupuestos de Andalucía para 2015, usted ha apelado a la prudencia que tiene que regir en estos momentos su mensaje, evidentemente porque están en las negociaciones, pero díganos algunas de las obras, ¿no?, que Fomento va a poder invertir. Ya hemos conocido que va a haber un incremento en la inversión de Fomento, en obra pública, en obra nueva. No sé si usted nos puede adelantar algún ejercicio. Fomento es que es una consejería muy seria que además está haciendo un buen trabajo y que este gobierno tiene que potenciar en su desarrollo. No le voy a concretar nada porque creo que lo peor que se puede hacer en un debate presupuestario es generar expectativas que después no se cumplan y prefiero, cuando las tengamos cerradas, contarlas con toda satisfacción. ¿Pero serán obras deseadas por los andaluces, son obras reclamadas de demanda, o habrá sorpresa? No, están vinculadas a prioridades sociales, de componente social y territorial, de equilibrio territorial, y para cerrarlas en las negociaciones presupuestarias la informaremos de ellas en su momento. Lo que sí está claro es que hay una voluntad de aumento de presupuesto, entre otras cosas porque, créame, la Consejería de Fomento es una consejería que mueve la economía en Andalucía y su buen trabajo también demuestra que la mueve bien, que la hace con rigor y solvencia, y que yo creo que esa solidez y solvencia también es una garantía de buen hacer, ¿no? Permítame el símil sanitario. ¿En qué estado de salud se encuentran las relaciones del pacto de gobierno PSOE-Izquierda Unida en esta negociación de los presupuestos en los que hay un escollo serio como es el anteproyecto de ley de banca pública, y sobre todo después del último episodio en el debate sobre el estado de la comunidad, en la que ustedes rechazaron pues la reforma de la LOUA para regularizar viviendas ilegales? No está mal, es decir, el debate presupuestario tiene las dificultades que tiene cualquier presupuesto en las condiciones que nos pone el Partido Popular. Es que incluso en un gobierno monocolor también provocaría tensiones internas desde un punto de vista positivo. ¿Cuál es? Pues que cada consejería quiere desarrollar sus programas. Ahí no veo yo dificultades. Tampoco veo escollo, como usted adelanta, sobre la banca pública. Digo, hay que ejecutar los acuerdos del Parlamento de Andalucía, y nosotros ahí sí vamos a ser claros, ¿no? Vamos a ser claros porque tenemos muy nítida cuál es la finalidad de este instrumento público, que no tiene que ser más de lo mismo, no tiene que ser más ideas ni más Invercale, tiene que ser una realidad nueva al servicio del tejido productivo de Andalucía. Y con respecto a la propuesta que usted aludía de la modificación de la LOA, pues se han sentado la Consejería de Fomento y la de Ordenación del Territorio, y estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo que incluya esta y otras reformas de carácter integral para, en el fondo, arreglar los problemas de los andaluces, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Y en este escenario cree usted que habrá adelanto electoral o ya se han esfumado esas posibilidades? Yo le he dicho lo de siempre. Siempre he dicho que es un debate artificial, que se basa en una obviedad, que es que si no hay presupuesto o hay elementos de insostenibilidad en el gobierno, pues se tiene que adelantar la elección. Pero yo le insisto también en lo mismo, que la reiteración o la repetición de una obviedad, no por ustedes, evidentemente, parece que da sentido a una realidad, ¿no? Comparto con usted esa reflexión y esa perplejidad. Es decir, cuando se repite en exceso una obviedad es porque puede haber una intencionalidad, pero la vida sigue. Llevamos 3 años de gobierno y siempre cuestionándose el mantenimiento o no, y nosotros lo que tenemos muy claro es que en el gobierno estamos para cambiar cosas y no para sostenerlo por sostenerlo. Se sostiene como instrumento de mejora de las condiciones de salida de la crisis, y en ese objetivo nos planteamos. Y si no hay acuerdo, pues evidentemente lo lógico cuando no hay un acuerdo es que hay que someter a la consulta de los andaluces cuál sería la formulación ideal de un nuevo gobierno, ¿no? Bueno, pues hablemos de perspectivas electorales, no de las autonómicas, que usted la ve a largo plazo, por lo menos en marzo de 2016 se agotará la legislatura, pero sí me gustaría preguntarle por las municipales, donde evidentemente está abriendo movimientos para coaliciones alternativas de izquierdas. ¿Cree usted que serán posibles finalmente en ciudades como por ejemplo Sevilla, Málaga, a través de Ganemos, en las que Podemos no quiere utilizar su marca, en fin? Vamos a ver, nosotros hemos lanzado una propuesta que creo que es muy razonable, que es hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Nosotros estamos dispuestos a hablar con toda aquella gente en la que confluyamos. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista programático. Queremos cambiar el modelo de ciudad, queremos rescatar los servicios públicos que el Partido Popular está privatizando, y sobre un drama que hay en Andalucía. El drama político es que el 65% de los andaluces tienen alcalde o alcaldesa del Partido Popular, y sobre todo en las grandes ciudades. Yo creo que ahí tiene que estar centrada una gran batalla que además tiene una trascendencia política. Si nosotros conseguimos volcar
y derrotar a los gobiernos del Partido Popular en las grandes ciudades, no solo de Andalucía, sino de España, estoy convencido que al día siguiente Mariano Rajoy tiene que convocar las elecciones. Por lo tanto, son unas municipales que van a tener un sentido profundamente político. Y en ese contexto tiene no solo relevancia, sino que tiene bastante coherencia las propuestas experimentadas que se están dando en formulaciones como Ganemos, donde está participando Izquierda Unida. Izquierda Unida va con mucha honestidad. Nosotros somos quien somos un proyecto de izquierda, que tenemos una visión del modelo de municipio, tenemos capacidad de gestión, demostramos que podemos hacer las cosas de otra forma y ofrecemos con generosidad nuestros recursos, nuestra inteligencia política y nuestra voluntad de diálogo y de encuentro con otra gente que tiene ganas de cambio. Y termino. En unos sitios se hará mediante esa fórmula y en otras, como siempre, con Izquierda Unida. Y eso la realidad de las ciudades y de los pueblos la determinará. Pero hay un momento muy interesante que no podemos generar desesperanza sobre el mismo, y es la gana de cambio y ansia de cambio sobre un pivote diferente al que tradicionalmente ha tenido el Partido Socialista y el Partido Popular. Pues a la vuelta de publicidad quiero preguntarle sobre esa condición que ponen muchos dirigentes de Podemos de pactar con Izquierda Unida, de que debe romper el pacto de gobierno con el Partido Socialista de la Junta de Andalucía. Lo dicho, volvemos en 4 minutos y ya se incorporan a esta mesa de análisis, a esta entrevista, Isabel Morillo, Carmen Torres, José Luis Losa y Enrique Cervera. Estamos de vuelta en compañía de Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición de izquierdas. Antes de la publicidad le planteamos una pregunta que nos gustaría que nos respondiera. Muchos dirigentes de Podemos consideran que para pactar en cualquiera de los formatos con Izquierda Unida sería necesario que la coalición de izquierda rompiera el pacto en la Junta de Andalucía con el PSOE. ¿Qué opina usted? Pues yo opino que los espacios de convergencia es para hablar de política en esos espacios sin establecer prejuicios. Quiero decir que hay que hablar y exponer cada uno su argumento. Nosotros consideramos que estamos en el Gobierno para resistir unas políticas extraordinariamente dañinas para Andalucía que marcaba el Gobierno del Partido Popular y para cambiar determinadas prácticas políticas que hacía el Partido Socialista. Y estamos ahí en función de esa evaluación. De hecho, vamos a tener una asamblea de evaluación ahora en noviembre, pero no establecer prejuicios o condiciones previas, porque eso no vincula. Yo creo que no es incompatible siempre que haya acuerdos claramente programáticos, ¿no? Se incorporan a esta entrevista el señor Maillo. Isabel Morillo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, José Luis Losa. Muy buenas noches. Enrique Cervera. Hola, te estrenas en esta tercera temporada por todas. Bienvenido, compañero. Bien hallado. Y Carmen Torres, buenas noches. Buenas noches. Antonio Maillo. Antonio, si me permitís, yo voy a ser un poco, no sé si dura o directa, pero ¿está Izquierda Unida llamada a desaparecer, tal y como la conocemos ahora mismo? De ninguna manera. ¿Su integración en plataformas como Ganemos en las municipales y en Podemos en las generales o en las autonómicas no supone una disolución? Bueno, preciso, ¿cómo va a quedar nosotros no Izquierda? vamos a integrarnos en Podemos, como usted ha dicho. En todo caso, el proceso de convergencia el proceso de convergencia será producto de la síntesis de todas las partes. Nosotros lo que sí tenemos una voluntad... Podemos, desde luego, dice que no va a ser la UBI ni la UCI de ningún partido político y que... Bueno, eso me parece que aparte de la descortesía de ese tipo de reflexiones, yo sí le digo que un proyecto que en el 2007 o en 2009 estaba con 2 diputados, con un eurodiputado, y ahora tiene 6 eurodiputados y tiene 11 eurodiputados, que tenía 6 parlamentarios en Andalucía en 2008 y ahora tenemos 12, no es un proyecto que vaya a desaparecer. Yo creo que no se ha tenido quizás mucha en consideración el paso tan importante que dimos nosotros en las elecciones europeas, donde no nos presentamos como Izquierda Unida y todo el mundo sabía que estaba Izquierda Unida, nos presentamos como la izquierda plural en toda España y creo que con un buen resultado. Y por ahí vamos a continuar además de un proyecto que está gobernando en 160 municipios en España, que está gobernando una comunidad como Andalucía y que no solo no va a desaparecer, es que yo creo que ahora mucha de la situación política, perdona Carmen, gran parte de la situación política que vivimos es gracias a una movilización que hizo Izquierda Unida en momentos más complicados que ¿Está gobernando en cuántos municipios en 160 españoles y 80 andaluces. Si ahora se presentan dentro de otra plataforma como Ganemos, ya no va a estar Izquierda Unida gobernando en esos municipios. Izquierda Unida ha sido muy honesta en este planteamiento. Nosotros no vamos a dejar de ser quienes somos y vamos a ser gente de Izquierda Unida con unos planteamientos programáticos. ¿Quién ha
ha dicho que no va a estar Izquierda Unida, independientemente de la fórmula jurídica que se plantee? Va a ser uno más, como si fuera uno más, el colectivo de vecinos de no sé dónde que se integra. No, la propuesta jurídica que nosotros hacemos siempre nos tiene que dar cohesión desde el punto de vista de Andalucía. Si eso no se consigue. Yo estoy convencido que sí. ¿Sabe por qué? Porque lo importante no es la fórmula jurídica que establezcamos, sino el acuerdo. Es decir, ¿qué le vamos a ofrecer a los ciudadanos de Sevilla para cambiar al gobierno de Zoido? ¿Qué vamos a hacer al día siguiente de conseguir el gobierno de esta ciudad, como el de Málaga o como el de otras ciudades? Y si hay acuerdo programático, es decir, si sabemos qué vamos a hacer, si vamos a rescatar los servicios públicos, si vamos a hacer una administración transparente, si vamos a convertir los ayuntamientos de nuevo en administraciones públicas que activen la economía de las ciudades, yo creo que después la fórmula jurídica va a ser lo de menos. El problema será si no nos podemos de acuerdo en qué queremos hacer al día siguiente. Pero mi pregunta es otra. Sí. ¿En qué va a quedar Izquierda Unida? En un proyecto que va a seguir integrado existiendo. En otro... No. Izquierda Unida es un proyecto que dice, nosotros queremos convergencia con más fuerzas. ¿Con quiénes? Con quienes quieren establecer un proceso constituyente, es decir, no reformar la Constitución, sino hacer una nueva Constitución, porque creemos en un nuevo proyecto de país. Y nosotros vamos a acumular a mucha gente. Y puede constatarse dos cosas, que nosotros acumulemos a todos o que haya gente que no se siente representado por nosotros, pero sí estén coincidiendo con nosotros. ¿Qué problema hay para ir unidos, sobre todo como instrumento para cambiar la realidad de este país? Pero nosotros no vamos a dejar quienes somos, de dejar de ser quienes somos. No nos diluimos. Lo que sucede, Antonio, es que ese discurso que tú haces es coherente con la trayectoria del origen de Izquierda Unida, que nace como movimiento sociopolítico, luego se convierte en convocatoria por Andalucía, en fin, que digo aquí que es coherente con eso, pero realmente tiene muy poco que ver con la posición de Podemos o marcas blancas asimiladas. Quiero decir, perdona, cuando dice, creo que te lo ha recordado Carmen, no vamos a la UCI de partidos que soportan a un partido decadente, bueno, a dos, porque a veces el bipartidismo consiste en acabar esencialmente con la parte izquierda del bipartidismo, pero bueno, cuando dicen eso, cuando se da un discurso de decir es incompatible con gobernar con los socialistas, yo no sé si de ahí sale un proyecto coherente para el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo. Carmen es que es muy joven, pero tú y yo no tanto. Y esto me recuerda a la construcción de Izquierda Unida en el año 86. Pero estoy en ella. Pero me lo he leído todo. No, pero cuando surge Izquierda Unida se produce ese debate de decir el Partido Comunista se va a diluir. No se diluye. El Partido Comunista hace un ofrecimiento para integrarse en una organización absolutamente reforzada. Era la fuerza hegemónica en ese momento y lo sigue siendo. Claro, lo sigue siendo. Pero porque se impone el partido político sobre el movimiento ese social. Yo, con todo mi respeto, establecí unos códigos de funcionamiento interno de las organizaciones que son mucho más matizables. Es decir, en el proceso que hay ahora mismo hay un objetivo, que es: nosotros somos gente ambiciosa políticamente, es decir, no personalmente, sino de querer cambiar este país. ¿Cómo? Claro, ¿cómo lo queremos hacer? Pues en eso estamos. Hemos construido un objetivo estratégico. Hemos introducido 2 meses de debate en Izquierda Unida hablando de un nuevo proyecto de país. Y vamos a definir qué es lo que para nosotros es ese nuevo proyecto de país. Y sobre esos presupuestos nos pondremos de acuerdo o no con la gente, pero sobre presupuestos concretos. Porque claro, empezamos a establecer prejuicios o valoraciones previas. Yo creo que hay que ser en ese sentido más dialéctico. Es decir, ¿cuál es ese nuevo proyecto de país? ¿Un proyecto de país que garantice unos mínimos vitales para toda la población? Un proyecto de país que establezca en una Constitución la garantía, ¿por qué no?, de establecer el carácter gratuito no solo de la educación no universitaria, sino también de la universitaria. Vamos a hacer un nuevo proyecto de país donde las obligaciones primeras de una administración no tenga que ser el pago de la deuda a la banca y sí el derecho o la creación de empleo y de inversiones. Ese es el nuevo proyecto de país del que hablamos. Y ahora dicen ustedes, bueno, ¿y quiénes se unen? Bueno, pues hablaremos. Y la voluntad de unión tiene que ser de todas las partes. Lo que sí se ha demostrado es que nosotros tenemos una voluntad de convergencia desde la convicción política, y eso se está viendo. Hay gente independiente, gente que se mueve en el campo de la izquierda con ganas de trabajar y que está viendo nuestra voluntad sincera y generosa de esos espacios, de llegar a acuerdos. Pero no solo eso, también somos honestos en lo que pensamos. Nosotros, por ejemplo, no pensamos que se ha superado la dicotomía derecha e izquierda. Nosotros creemos que, bueno, ahora más que nunca, hay diferencia entre derecha e izquierda, porque hay diferencia entre ricos y pobres. Y nosotros decimos lo que pensamos. Hay otra gente que sí, que dice, oiga, no, se ha superado la derecha e izquierda. Bueno, lo debatiremos. Nosotros somos quienes somos, como decía el verso de Gabriel Celaya, y vamos a seguir siendo lo que somos, porque llevamos trayectoria, trabajo, un acervo ideológico, tenemos un modelo de país, tenemos capacidad alternativa y, sobre todo, algo muy importante, para dar credibilidad a todas las plataformas que se presenten,
que es que hay que decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas qué es lo que vamos a hacer al día siguiente, porque al día siguiente de lograr la victoria en unas elecciones, tú tienes que gestionar un ayuntamiento. Y yo creo que Izquierda Unida sí tiene esas capacidades. Y hay un momento interesante y mostramos esa voluntad, y quien no se una a esa voluntad tienen que explicarla. Es decir, nosotros, por ejemplo, si alguien nos dice no, porque lo importante no es rescatar los servicios públicos, sino que funcione. No, mire usted. El servicio del agua tiene que rescatarse a lo público. ¿Por qué? Porque no se puede hacer negocio ni un servicio tan rentable como el del agua, la plusvalía vaya a manos privadas y se pierda la ciudad esa plusvalía en favor del modelo de ciudad. Esas son cuestiones concretas que tenemos que abordar y la gente se retratará. Nosotros no ocultamos quiénes somos y el resto de la gente también tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer con su ciudad y con su pueblo. De todas formas, desde fuera, señor Maillo, usted ha hablado de la descortesía, ha sido muy prudente la descortesía de Podemos cuando se refiere a Izquierda Unida o a la posibilidad de un pacto, a una coalición en Andalucía. Desde fuera lo que parece es que hay un entreguismo desmedido, una fiebre de Izquierda Unida por unirse con Podemos, incluso planteándose la disolución de sus propias siglas, porque eso es algo que el señor Alberto Garzón ha llegado a plantear. Yo no sé si se han asustado con las encuestas, si de repente se han encendido las alarmas porque Podemos aparece como tercera fuerza en Andalucía muy por delante de Izquierda Unida, o yo no sé exactamente por qué es Izquierda Unida la que está continuamente tirándole los tejos a Podemos y Podemos rechazándolo. Nosotros ni tiramos los tejos ni nos da fiebre. Fiebre les da, por ejemplo, yo estoy hablando que soy el coordinador de Izquierda Unida y veo pues fondos de imagen de Podemos, lo cual me parece también una descortesía. Pero esos son fiebres construidas desde mensajes que no son de nuestra organización. A Alberto se le descontextualizó mucho esa intervención. Él lo que decía es que su ambición era unir todas las fuerzas para cambiar este país. Teníamos que tener una esperanza de todas las mareas, las movilizaciones, la gente que está harta de un modelo que no ha funcionado, que es el de la Constitución del 78. Ni a mí me entra fiebre ni tengo ningún tipo de ansiedad de nada. Entre otras cosas, en Izquierda Unida de Andalucía creo que solemos ser gente bastante sensata, que lanzamos el 15 de septiembre una propuesta de carácter político que además es lo que hemos hecho siempre, que es decir, vamos a unificar con la sociedad civil, organizada o no, para construir mejores modelos de ciudad y de pueblo. Y mire usted, nosotros tenemos 80 municipios en Andalucía, 80 alcaldes y alcaldesas. Bueno, pues tenemos 27 alcaldes que no son ni militantes de Izquierda Unida. Se presentaron y no por eso se diluye este proyecto, porque siempre, es decir, vinculamos también a referentes sociales que se incorporan y que coinciden con nosotros. Pero es que tenemos fórmulas de coaliciones con otras organizaciones en múltiples pueblos. El pueblo que gobernamos con más población, que es Los Palacios y Villafranca, es una coalición entre Izquierda Unida e Izquierda y Progreso. Y no se diluye Izquierda Unida por eso. Quiero decir, estamos en los mismos espacios. Estamos en los mismos espacios y no le quepa la menor duda. Hablando de política, yo le quería preguntar por su partido. Claro, yo hablo de mi libro. Si pierde esa estructura municipal, por ejemplo, ¿sabe lo que significa para un partido de debilidad? De debilidad nada, mire usted, ¿cómo va a ser debilidad que nosotros en Sevilla, que tenemos 2 concejales, promovamos un encuentro de toda la gente que tiene ganas de cambiar y de echar al Partido Popular del Ayuntamiento y obtengamos 6 o 7 y a lo mejor Izquierda Unida tiene 3 o 4 en lugar de 2? Quiero decir, ¿quién ha establecido esa dilución tan automática o tan mecánica? Y hay otra cuestión de inteligencia política, y perdón que me extienda, pero creo que es importante. ¿Por qué decimos que nosotros no nos diluimos? Nosotros tenemos que ir cohesionados. Y hay una batalla en los ayuntamientos y una batalla de la institución provincial, que nosotros apostaríamos porque se desapareciera, que es la Diputación, que financia sobre todo los pueblos más pequeños, le asesora jurídicamente a ellos, y en esa apuesta nosotros no podemos presentarnos por cada pueblo de una forma diferente, porque eso sería regalarle al Partido Popular las diputaciones. Y eso es algo que en la lógica del debate político va a salir, y yo estoy convencido te voy a hablar de una que cosa con toda sensatez. Muy sencilla, porque es verdad que estábamos hablando y lo hemos potenciado nosotros de políticas muy... Perdón, un pequeño inciso, Enrique, permítame decirle que ahora se está poniendo imágenes de Izquierda Unida. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias que pongamos un segundo las imágenes de Podemos, pero muchísimas gracias, pero no es la primera vez, por esa es una reflexión que he hecho con mucho cariño, pero le agradezco la cortesía. Digo que a mí me llama la atención porque, claro, Izquierda Unida nace como en un momento joven todavía, pero ya tiene una trayectoria consolidada y un pasado reconocible también, un pasado reconocible.
Y a mí me llama la atención ahora que los militantes vuestros, tú dices de los Palacios, de Bellavista o de, por hablar de barrios de aquí de Sevilla, de la Barzola, lo que sea, ahora que llevan un montón de años trabajando en el movimiento vecinal, sindical, lo que sea, ahora de golpe y porrazo vayan a ser sustituidos por una nueva oleada de gente. Creo que eso no tiene, Antonio, verás, pues digo, creo que eso, y lo hemos dicho los tres, seguramente porque veremos más las cosas, esa es la impresión que se está dando, esa es la impresión. Contribuyen mucho a las voces internas de Izquierda Unida, la de Garzón se le entendería mal, pero cuando se te entiende con tanta claridad, me da la impresión que es que piensa otra cosa totalmente distinta, y yo creo que sí se tiene la impresión desde fuera, y seguramente vosotros lo conseguiréis corregir, de que se puede ir un proyecto de liquidación de Izquierda Unida. Mire, para nada, y además ha nombrado lo mejor de este proyecto, que son los militantes. Va a cualquier sitio o no, es que es verdad. De eso no te quejes. Es que es verdad, es que es extraordinario, son una gente extraordinaria porque están en todos los movimientos. Ves es decir, vas a cualquier movimiento y hay gente de Izquierda Unida en la defensa de la gente que tiene problemas de desahucio, hasta en el conflicto de Gaza pues te encuentras allí a una persona de Izquierda Unida de Málaga que está allí, en fin, apoyando el escudo humano. Y quiero decir, eso es lo que le da fuerza a un proyecto político y lo hace. Y la militancia tiene muy claro que lo que queremos es unificar a toda la gente que quiere un proyecto diferente de país. Y la fórmula nunca va a ser una fórmula honesta de integridad o de convergencia, nunca va a haber, si hay una voluntad sincera, decirle a nadie cuáles son las condiciones de lo que tú tienes que ser, porque nadie tiene que dejar de ser lo que es. Es más, la convergencia tiene una condición, que es que cada una de las partes crezca. Yo no le voy a pedir a nadie que vaya allí a esos espacios de encuentro, de diálogo y de elaboración programática que dejen de ser lo que son. Lo que sí nos vamos a poner de acuerdo en qué queremos ser a partir de ahora y qué le vamos a decir a los ciudadanos y a las ciudadanas qué es lo que queremos hacer. Es un movimiento muy circunscrito a las grandes ciudades, pero tiene un valor estratégico fundamental. Y aspiramos a que se cree una fórmula fuerte, coherente, cohesionada, porque sin lugar a dudas. Lo mismo lo ha dicho, al día siguiente hay que nosotros gestionar y un lo tenemos grupo clarísimo. Que no sabemos de Enrique quién lo ha es dicho, cada uno, de su padre, de su madre. ¿Será compatible con estar en la Junta? Estar, por ejemplo, supongamos en el mejor de los casos que se suman Ganemos, Podemos, Izquierda Unida, llegan incluso a gobernar algunos ayuntamientos, y es compatible con estar contra la casta y estar gobernando con la casta. Pero es que hay un problema a la hora de valorar. Ese día les va a dar una esquizofrenia al día siguiente. No hay esquizofrenia. Nosotros, es decir, con nosotros se podrá estar de acuerdo o no, pero lo que nadie nos puede echar en cara es que no seamos claros. Nosotros dijimos, ojalá el gobierno de Andalucía fuera de izquierda. El gobierno de Andalucía es un gobierno de resistencia. Es un gobierno de resistencia producto de una correlación de fuerza en la que gana el Partido Popular las elecciones, pero no con mayoría absoluta. El Partido Socialista obtiene 47 escaños y nosotros 12. Y a nosotros nos hubiera gustado, en lugar de tener 12, 25 o 30. Y créanme que si tenemos 25 o 30, este gobierno es mucho más audaz y más profundamente reformista de lo que es, indudablemente. Pero con esa correlación de fuerzas, ¿qué hacemos? Dos cosas que dijimos en la campaña. Es que nosotros no estamos dispuestos a que el Partido Popular ocupe gobierno. ¿Se imagina usted el Partido Popular haciendo lo que está haciendo en Madrid? Bueno, no, claro, desmantelando servicios públicos y en segundo lugar, no lo apoya. No estoy de acuerdo con la estrategia que hacen, pero no lo apoya. Y en segundo lugar, ¿estamos de acuerdo con dejar al Partido Socialista ahí que siga haciendo con sus vicios de 30 años de gobierno? Pues no. Queremos entrar ¿para qué? Para intervenir y para cambiar. Y mire usted, créame que se ha cambiado cosas. Mire, aquí, en los años en los que ha habido una restricción de presupuesto, bueno, en 4 años ha habido 4.000 millones de euros menos en las envolventes presupuestarias. Hemos pasado, bueno, ya casi 5.000 con este. Porque hemos pasado de 2009 con 34.000 millones de euros, ahora un presupuesto de 29.000. Con 5.000 millones de euros, es decir, el peor momento en el que de manera oportunista nosotros podríamos haber dicho, bueno, que gobiernen y se quemen otros. Y asumimos mojarnos. Pues eso, y ese reconocimiento, ¿qué se ha dejado Izquierda Unida en ese apoyo al PSOE, en esa entrada al gobierno? Bueno, el entrar en el gobierno entra en una tensión diferente que cuando está en la oposición, pero yo creo que, por ejemplo, ahora hay un debate que nosotros hemos introducido, y además con toda la convicción, ¿no?, que es el debate de banca pública. Antes me lo preguntaba Fernando. ¿Es importante? Es imprescindible. ¿Por qué? Porque es de las leyes por las que merece la pena estar en una legislatura. ¿Qué otras actuaciones merece la pena estar en una legislatura en Andalucía? ¿Usted cree que por ejemplo, que sea Andalucía saben? la única comunidad donde crecen los puestos escolares públicos? Es la única comunidad en una corriente de privatización de la enseñanza en la que... ¿Y eso por qué se hace? Eso se hace porque hay gente que estamos convencidos de que es más importante la educación pública.
Vamos a lanzar en la recuperación de derechos, y lo hemos sacado nosotros, que llevamos desde junio, y algún listillo se reía de nosotros cuando hablábamos de lo del complemento del 75 al 100, y vamos a sacarlo. Que los 8.000 trabajadores que están al 75% de horarios, queremos que esté al 100% de horario en la atención de la sanidad pública. ¿Esos son elementos diferenciales? Sí. ¿Son suficientes? Nunca son suficientes. Nosotros nos mantenemos dialécticamente en la insatisfacción política. Sí, pero yo creo que cada momento hay que evaluar. Hay que evaluar y vamos a entrar en la corrupción que ustedes no me han preguntado. Sí, pero, sí, es que no, pero le voy a decir. Compare la actuación que hacía el gobierno de Chávez, el gobierno del PSOE, cuando estaba en monocolor con ahora. Pero se encerraba, se encerraba en su... Claro, porque se encerraba y decía que todo era una conspiración. Y este gobierno, ¿qué es lo que hace? Nosotros obligamos a enviar expediente a la Cámara de Cuentas, que es un órgano autónomo dependiente del Parlamento, que está fiscalizando cada uno de los expedientes, que por cierto también genera problemas, que es paralizar capacidades y entidades que están ahí a la espera de que termine la fiscalización la Cámara de Cuentas. Hemos obligado a que desde el Gobierno se contrate a personal dedicado única y exclusivamente a revisar los expedientes de 2007 y además no solo a revisarlos, sino que a devolución. Ya hemos visto lo de Matza, como hemos visto otras ocasiones. Y además, quien no cumpla con la norma va a tener que devolver dinero independientemente de las responsabilidades penales. Y estamos obligando a que comparezca un consejero todos los meses para que explique. Pero el problema, y el consejero tendrá que explicar, y la valoración que nosotros haremos es que si el consejero no explica con rapidez y celeridad, pues entonces, ¿qué instrumento utilizamos cuando hay un gobierno que no atiende todas las demandas? La comisión de investigación. ¿Quién ha dicho que nosotros descartamos la comisión de investigación? Nosotros lo que queremos es saber la verdad. Y lo que no podemos hacerle es el juego a un PP que con los ERE, nosotros planteamos una comisión de los ERE y ellos cuando llega la hora de la verdad votan con el Partido Socialista en contra de las conclusiones de los ERE. Nosotros queremos saber la verdad. Es decir, nosotros queremos saber que el que lo hace la paga y que va a ir a vérselas con el juez y que se va a tener que personar la Junta de Andalucía como acusación particular porque es la administración Una pregunta muy concreta, señor Maillo. ¿Sí? Sus socios de gobierno en la Junta, el PSOE, les han advertido de que si aprueban una comisión de investigación sobre los fondos de formación en el Parlamento, el pacto saltaría por los aires? A mí me lo plantea el Partido Socialista y yo me levanto de la mesa y ya no hay más diálogo con el Partido Socialista. A mí el Partido Socialista, es que, a nosotros como Izquierda Unida, perdón, no, que si me arrogo no. Nosotros hemos propiciado, nosotros hemos conseguido. Hombre, no le quepan a la menor duda. En un análisis. La presidenta de la Junta dice que es ella la que abre las ventanas. No, ella también contribuye porque está en el mismo gobierno que está Izquierda Unida. No, desde fuera y desde dentro le voy a decir lo que ocurre. Constate usted lo que hacía el Partido Socialista cuando gobernaba mayoría absoluta y lo que hace ahora. Hombre. No. Por ejemplo, en el caso de Matza, ¿han tenido ustedes un papel ahí determinante? No, lo que han tenido los funcionarios, que han tenido que revisar y le hemos pedido que haya un análisis exhaustivo de ese y de todo, sin entrar en detalle. Usted comprenderá que nosotros no vamos a entrar en expedientes concretos de administración pública. Funcionarios muy buenos. Yo creo que a usted sí que le preocupa un poco que Izquierda Unida se perjudique o se contamine de los casos de corrupción socialista. Pero un momento, Isabel, al respecto de eso, se irrita, hay cierta preocupación. No, lo que pasa es que defiendo con vehemencia determinadas actuaciones y sobre todo una realidad. Y es que en este gobierno en el que está Izquierda Unida no hay un caso de corrupción. Todos los casos de corrupción son de gobiernos anteriores. Situado eso, yo le digo que nuestra función ¿cuál es? Que se sepa la verdad y se va a saber. Y si el gobierno va lento o nosotros consideramos que la Consejería de Educación está yendo lenta y no va a saberse toda la verdad, entonces utilizaremos el instrumento de comisión de investigación. No le quepa la menor duda. Pero sí le voy a decir una cosa, no es motivo de debate el debate sobre comisión de investigación o no, porque eso no puede determinar un acuerdo en el que nunca entró la lucha de la corrupción, porque la lucha contra la corrupción la tenemos clara que es uno de los objetivos que nosotros nos tenemos estando en el gobierno o no estando en el gobierno. Una última pregunta, me dice Fernando, antes de que nos quedan 4 minutos. ¿No? Bueno, estaba yo preguntando sobre su proyecto estrella, la banca pública. Vamos a ver, en el ideario español ha quedado la idea de que hemos rescatado con miles de millones de euros a la banca española, a la banca privada, algo que no es verdad. La banca privada española goza de muy buena salud. Vemos el Santander, el BBVA. Hombre, lo que se ha rescatado, ahora un poco más. lo que se ha rescatado con miles de millones de euros son las cajas de ahorro, en las que, para que la gente nos entienda perfectamente, son entidades de crédito que estaban gobernadas por políticos, consejeros del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de los sindicatos, de los impositores, y nos han costado miles de millones de euros los españoles.
entenderá que a mucha gente, yo me incluyo, cuando un político, sea del color que sea, nos cuenta que quiere volver a montar una entidad de crédito, se nos pongan los pelos, los pocos pelos que tenemos en este caso como escarpias. ¿Qué diferencia puede haber entre esta nueva banca pública que no como hayan cometido con los errores que nos han llevado a perder miles de millones de euros los españoles? Porque, insisto, ahí habrá que reconocer que había consejeros de Izquierda Unida como los de los otros gobernando esas cajas que nos han llevado a la quiebra. Vamos a ver, la quiebra la ha llevado sobre todo quienes tenían la mayoría para definir los designios de esas cajas de ahorro, porque esas cajas de ahorro eran producto también de la representación de Ayuntamiento y Junta de Andalucía, y no ha sido Izquierda Unida la que ha estado gobernando en este tiempo. Es decir, que eso es como si la responsabilidad de las políticas de recorte de Rajoy la tuviera el grupo de la izquierda plural del Congreso, que está en minoría. Forma parte del Consejo de Administración, pero no forma parte de la política que desarrolló, la ruinosa política que desarrollaron en las cajas de ahorro. Bien. Ahora, no está vinculada a la composición, porque las cajas vascas, ¿por qué funcionaron? Y tenían la misma composición que nosotros. Es decir, establecer una crítica contundente a malas prácticas de gestión no creo que deban conducir al modelo. No, pero tengo que reconocer, no circunscribamos solamente las cajas de ahorro, también los bancos. Aquí sea al sistema financiero, es decir, la conversión de cajas en bancos y la ayuda pública, ¿a cambio de qué? ¿Se le ha exigido a cambio del saneamiento contable que abran el crédito? Pregúntenle a cualquier autónomo de Andalucía o a cualquier cooperativa si tiene posibilidad de crear crédito. ¿Creemos que en qué sectores pueden generar empleo y reactivar la economía? Yo pienso que tenemos que tener un instrumento que establezca prioridades sobre ese sector. Venga, nos queda un minuto. Última pregunta. Sí, a mí me da la impresión de que el problema que tiene Izquierda Unida es que la gente lo percibe como casta, ¿no? Lo que empezamos a llamar, porque forman parte de gobiernos como este, que está muy tocado por la corrupción. Este gobierno está tocado por la corrupción. Sea de etapas anteriores, sí. Pero vamos a ver, el gobierno socialista lleva gobernando 32 años y ustedes han apoyado que gobierno del PSOE, pero este gobierno, dígame, un caso de corrupción. Bueno, en fin, ya veremos hasta dónde llega. No, desde luego, si cae, ya verá cómo actúa Izquierda Unida, como hay alguno. Pero dígame un caso que haya. Pero vamos, voy a volver a la pregunta, si no importa. Izquierda Unida es casta, para la gente es casta. Yo soy un profesor de instituto que he estado 22 años en la enseñanza. A mí que no me cuenten nada de casta, ¿no? Pero no entiende que la gente lo percibe así, precisamente yo creo que, hombre, la gente de Izquierda Unida que hemos estado, pero vamos a ver, si es que cuando no nos miraban en la década pasada y éramos minoría, que entonces sí que teníamos problemas de supervivencia. Usted me llama el 2005-2006 y estábamos en una red muy débil. Ahí sí que estábamos casi en supervivencia. Que ahora se nos diga que nosotros que hemos participado de la casta cuando hemos sido los únicos en este país, que cuando mucha gente pensaba que el modelo social y económico era para siempre, lo cuestionábamos. Y en un contexto mucho más complicado. A nosotros se nos podrá criticar muchas cosas, pero creo que tenemos autoridad moral para reconocerse cierta coherencia y nunca haber participado de la gran, salvo contadas excepciones sobre las que hemos actuado. Eso iba a decir yo, por no hablar del Ayuntamiento de Sevilla y las mariscadas. No va a haber tiempo para responder, Carmen. Es una caricatura. Venga. Bueno, Antonio Maillo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta apasionada muy buenas noches. Tertulia. Y lamentamos que le haya molestado la imagen de Podemos, pero en ese momento usted le estaba preguntando por Podemos. Pero cada vez estoy más fresco. Bueno, venga, volvemos en 4 minutos y analizamos la actualidad en compañía de José Luis Losa, de Carmen Torres, de Enrique Cervera y de Isabel Morillo. Seguimos ahora en el tercer tiempo de A por Todas, ahora en tiempo de tertulia en compañía de Isabel Morillo, de Carmen Torres, de Enrique Cervera y de José Luis Losa. Presupuesto General del Estado para 2015 en Andalucía. 1.958 millones de euros, el 17,4%, que son 4 décimas menos que el peso poblacional de Andalucía, que aunque ya por la disposición adicional tercera no hay que cumplirlo porque ya han pasado los 7 años del vigente estatuto, pero sí es cierto que está por debajo del peso poblacional de nuestra comunidad. Valoraciones para todos los gustos, en las antípodas. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, su presidenta, un nuevo castigo para Andalucía. Si se nos ha dicho que había unas raíces vigorosas y que España iba tan bien, ¿cómo es posible que estos presupuestos sean unos presupuestos deprimidos, que no contemplan la creación de empleo, que no contemplan en estos momentos que la recuperación la vayan a sentir las familias? Y en lo que respecta a Andalucía muestran insensibilidad. Y les voy a poner un par de ejemplos. Podría hablar de muchas cifras, podría ser un relato de cada una de las partidas, pero mire, yo me quedo con temas que los ciudadanos van a entender con facilidad. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para la alta velocidad en Huelva haya 6 millones,
para la alta velocidad en Cádiz en torno a 19 millones. Y en cambio, para la alta velocidad en Asturias hay más de 530 millones, o en el País Vasco más de 580 millones. 580 millones, hablaba precisamente sobre la alta velocidad en otras comunidades, pero los socialistas añadían 2.200 millones de euros ha invertido menos los gobiernos de Rajoy que los gobiernos de Zapatero en los 4 años de legislatura. Y también decía el Partido Socialista y en concreto también en la Junta de Andalucía, de que Andalucía por habitante es la 10ª comunidad. Datos que refuta el Partido Popular de Andalucía, que considera que estamos ante unos presupuestos históricos. El gobierno que más está apoyando económicamente a nuestra comunidad en toda nuestra historia es el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular. Y lo hace a través de los presupuestos generales del Estado y a través de todas esas medidas que hemos ido conociendo estos 2 años, donde Andalucía tenía dificultades económicas importantes y cuando no se podía financiar ni en los mercados, ahí estaba el gobierno de Mariano Rajoy para prestar más de 20.000 millones de euros de ayuda a Andalucía. Algo histórico que el Partido Socialista y la señora Díaz deberían empezar ya a valorar, deberían empezar a decir algo de eso, porque las cifras son contundentes y la confrontación de Susana Díaz ya no se sostiene por ningún sitio. Y desde Izquierda Unida acabamos de escuchar a su coordinador andaluz, Antonio Maillo. Estamos ante una nueva demostración de la aversión, de la arbitrariedad del Partido Popular hacia nuestra comunidad. Bueno, en compañía de Isabel, de Carmen, de Enrique y de José Luis, analizamos estos presupuestos, o lo que conocemos de ellos. ¿Cuál es vuestra opinión? Para empezar, yo creo que la guerra esta de propaganda que acompaña a cualquier presentación de presupuestos es agotadora. Esto, y además de por no llamarlo confrontación, porque cada uno interpreta los datos a su manera, saca las conclusiones y, en fin, para hacer un relato coherente y a lo mejor decir objetivo es mucho decir, cuesta trabajo. En ese sentido, yo destacaría que estos presupuestos sí tienen inversión en infraestructura, que es lo que no estamos viendo en Andalucía en los últimos años y que es lo que parece que va a mover nuestra economía, porque no tenemos potencia en otros sectores, ¿no? De hecho, la Junta, la presidenta está muy interesada en volver a mover el sector de la construcción. Bueno, pues en estos presupuestos vemos que en todas las provincias hay obras, en Sevilla se reactiva la S40, en Cádiz los puentes y también el puerto, en fin, algo bueno tiene, porque la Junta de Andalucía sí que no invierte nada en infraestructura. En los últimos años las inversiones están totalmente paralizadas, con estos presupuestos de resistencia, que está muy bien, la sanidad, la educación, pero también hay que mover la economía, y yo creo que eso es una buena noticia en cualquier caso. Sí, es verdad que son agotadores los debates. Yo antes le reconocía a José Luis off the record que más que agotadores me resultan aburridos, porque es verdad que se repiten. Pura propaganda. Bueno, y cuando lleguen los de la Junta vamos a ver lo mismo y en todas las provincias. Recordemos que quedan 8 meses para las elecciones. Ahora bien, 8 meses. Ahora bien, sí, pero si hacemos un análisis un poquito para que resulte coherente, no te puedes quedar en un día, sino a lo largo de los años, lo cierto es que es insostenible decir que los gobiernos de la derecha se han comprometido con Andalucía, porque no es verdad. O sea, ha habido 7 años de incumplimiento sistemático de una norma estatutaria que establecía que Andalucía tenía que llegar al un porcentaje equivalente a su población. Y eso no lo ha cumplido. ¿Y el gobierno de Zapatero sí no lo cumplió? Sí. No, los datos que yo tengo es que el de Zapatero era el 16%. No, pero es que lo que no podemos hacer es, como ha hecho hoy el Partido Popular, mezclar la ejecución. Y hoy estamos hablando de un 17,4%. No, los gobiernos de Zapatero, los años que estuvieron, desde que entró en vigor el Estatuto de Autonomía, desde que entró en vigor, que entró en la etapa de Zapatero, sí han hecho una inversión equivalente a eso. Hoy he visto al Partido Popular dando los datos de la ejecución, que son datos distintos, y en fin, si nos ponemos, los políticos se ponen a hacerle trampita a la gente, claro, pues me parece que vamos por un mal camino. En conclusión, yo no creo que Andalucía esté en general bien tratada por el Gobierno de España, ni con unos ni con otros, manifiestamente más con Zapatero. Zapatero cuando llegó... Pero el gobierno de la Junta de Andalucía sí está bien tratada. Pero el gobierno de la Junta de Andalucía dice que no hace inversión. Bueno, claro, si hay que hacer inversión a costa de cerrar hospitales, claro. 2.200 millones que no sabemos a dónde han ido a parar, en fin. Claro, los gobiernos de la Comunidad...
Bueno, pues ya es muy discutible. Es que si mezclamos presupuestos con la formación con gestión, y tal. Claro. A lo mejor conviene que haya poco y caiga y que se ejecute y sea real a que se presupuesten grandes. Poco no conviene que haya mucho y se ejecute bien, pero en fin, el otro día yo vi los datos que se dieron el otro día en el Parlamento sobre el grado de ejecución presupuestaria en Andalucía y era del 97,6%, bastante por encima de la media española. Entonces, esos son datos de este señor que está apareciendo ahí, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Y esos son datos sostenidos en el tiempo, que van mucho más allá de hoy me ha puesto la obrita aquí, hoy me la ha puesto ahí, sostenido en el tiempo. Yo no creo... Bueno, es que ahora no tenemos ni obrita. Es que en Andalucía, se ha acabado el metro de Málaga, están ahí terminando las obras, los tranvías de la bahía de Cádiz a trancas y barrancas, por favor. El tranvía de Alcalá está acabado al 80% y abandonado y lo están desmantelando todo. Sí, también es verdad que en Andalucía ha habido unos números muy difíciles, lo acaba de decir el señor Maillo, estamos en 29.000 millones de euros de presupuesto, cuando hace 5 años estábamos en 34.000 en los últimos años. Y no era el momento de hacer grandes obras, que la inversión se ha frenado absolutamente por una decisión política para mantener otros servicios básicos como la sanidad y la educación. Ellos se jactan de que son un gobierno de izquierda, que los constructores en Andalucía piensan que es un error garrafal que aquí se haya cortado el grifo de la inversión de esta manera y que así no se va a dinamizar la economía, pues es otra versión. De todas maneras, volviendo a los datos, yo creo que Andalucía sale mal parada en este presupuesto, pero yo pensé que iba a salir muchísimo peor después de haber escuchado a la señora Díaz el argumento no con claro. Sacando la artillería pesada contra Rajoy, advirtiendo de que había prebendas a otros territorios, de que las comunidades que tienen elecciones a la vuelta de la esquina, como Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, el resto de autonomías, iban a tener muy buenos datos de inversión. Si fríamente observan los datos, Andalucía está en un 17,4% de la inversión del Estado, con 1.958 millones de euros. Y en 2012, los últimos presupuestos que aprobó Zapatero el año anterior, estábamos en el 14,6%, con 1.851, o sea, tan mal en comparación con los datos. No, otra cosa es la inversión per cápita, es que Andalucía somos 8 millones de habitantes, es que si vas a comparar Andalucía con Cantabria en términos absolutos no funciona. Por cierto, que lo de las prebendas creo que tenía que ver con la todavía no explicado mecanismo de reparto del Fondo de Convergencia. Porque es verdad que aquí decimos que la gente se aburre también, porque eso se denuncia, se presenta... Nadie contesta. No se ha contestado todavía. Bueno, dicen que es el sistema de financiación que se había aprobado durante el gobierno de Zapatero, claro, ¿no? Se aprobó en el año 2009. Y yo no sé si fue en la primera legislatura la propia Susana Díaz era... Una cosa es la aprobación de un modelo, pregunto, y luego la gestión que se hace de ese modelo. La aplicación se hace el mismo, que yo sepa, la Junta de Andalucía tiene recorridas todas y cada una de las liquidaciones que ha hecho este gobierno. Sí, también las de Elena Salgado, eso es verdad. Pero bueno, también hay que reconocer que aquí se dio un aplauso al modelo de Pedro Solbes, que Griñán nos dijo, bueno, nos conformamos más o menos, si se aplica bien. Aquí nos dijeron que íbamos a ganar muchísimo más y que era infinitamente mejor. Y está comprobado que no, que además que sigue habiendo criterios arbitrarios. Es que la clave está en eso del reparto del fondo de suficiencia, de convergencia, es decir, como un fondo que se tiene que destinar a equilibrar las comunidades con menos renta y menos capacidad, menos riqueza, beneficia a otras comunidades como Cataluña o como Valencia, que encima no cumplen el déficit. Yo creo que igual de objetivo, que es el dato de la inversión, que me ha sorprendido por bueno, creo que nos castigan con esos fondos, ¿no? Volvemos a la misma idea. Estamos a 8 meses de las elecciones y la pose política que se ha montado, el rasgarse las vestiduras porque... la inversión en Andalucía llega al 17,4% y no al 17,8%, que estatutariamente teníamos, 4 décimas. Que no voy a defender que nos quiten 4 décimas, pues evidentemente. No, claro. Pero de ahí a que nos tengamos que centrar, como nos vamos a centrar, me ha puesto la mano derecha las próximas semanas a hablar de que hay que ver, nos roba. Ese mensaje continuo de España nos roba, que tanto utilizó Cataluña y que aquí se utiliza en cualquier momento, me parece que es una tomadura de pelo para los ciudadanos. Más allá de que tengamos que luchar por que España nos roba, no lo dice nadie. Es el castigo, el agravio. Y mira, nos roba, ¿no? Entre otras cosas, es que en Andalucía lo hacemos, no crecemos, pero porque Rajoy nos pone el pie en el cuello y porque no podemos, porque los andaluces lo hacemos fantástico. Es que creo que... He anotado las palabras que ha utilizado la presidenta, porque además es un lenguaje muy emocional para llegar a la gente. Aquí no está la presidenta, aquí estamos nosotros. Pero es la que está haciendo la confrontación y se habla de unos presupuestos insensibles, que no atiende a las familias, a los deprimidos. En fin, se hace un discurso político, una propaganda y una
y una utilización... A los deprimidos, ha dicho. Deprimidos, a las familias, insensibles... Es una pose política yo quería decir, pero que creo que el origen de la crítica no es la misma en Cataluña. Cuando dice España nos roba es porque no me siento español, que cuando en una comunidad autónoma se critica al gobierno de España por, con razón o sin ella, no aplicar correctamente unos criterios o beneficiar a unas comunidades más que a otras. Yo la verdad sigo sin comprender por qué a Valencia se le da más del doble que a Andalucía. Cuando miras que está muy bien gestionada Valencia, ya se yo ve, lo comparto contigo. 34% de déficit, 15 puntos más que la comunidad autónoma de Andalucía, 15 puntos más y casi 11 más que la media española. Y que le des el doble a Valencia, que 2 días después, anunció una rebaja de impuestos. Hombre, yo eso no lo veo. Vale. Y como yo... Pero quiero decir que los ciudadanos merecen alguna explicación, creo que de otras no se dan, pues de esas también hay que decirla. Y yo. Estoy completamente de acuerdo, pero yo vuelvo a poner el ejemplo que creo que lo repito del otro día. A mí mi empresa, yo soy mileurista, pongamos, y mi empresa me quita 50 euros y digo, ¿qué robo más normal? Me ha quitado 50 euros de los 1.000 euros y puedo cabrearme mucho, pero tengo 950 euros para gestionar. Y yo soy el responsable de esa gestión. Y o me lo gasto en amiguetes y en cosas extrañas que están saliendo, o lo gasto en cosas en condiciones. Pero aquí la forma de no hablar de los 900, de en qué me gasto los 950 euros es estar durante todo el año los 50 euros que me has quitado, los 50 euros que me has quitado, los 50 euros que me has quitado. Y al final la impresión de que es que me está robando la empresa en vez de darme... Es una estrategia que les Entonces, ha funcionado bien. Entonces, es una estrategia que efectivamente funciona, políticamente funciona muy bien. Pero a mí me gustaría que algún día nos centremos a trabajar un poquito más y a pensar en qué nos estamos gastando los 950 euros de la paga. Bueno, de los presupuestos generales del Estado pasemos a los presupuestos andaluces, de los que ya habéis deslizado algunas ideas, pero sí me gustaría, a propósito de lo que hemos escuchado, un mensaje ya reiterado en otras ocasiones, semanas atrás, días atrás, por el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, sobre ese choque de trenes que se atisba, no sé si es muy exagerado decirlo así, pero sí al menos ese escollo en la negociación de los presupuestos, esa vinculación de la aprobación del anteproyecto de banca pública con ficha bancaria, ha insistido aquí Antonio Maillo, y no ese instituto de crédito público. Por cierto, lo ha dicho Miguel Ángel Vázquez, que es el portavoz de Susana Díaz, no el portavoz del gobierno andaluz, lo hemos escuchado. ¿Qué os parece si realmente va a haber ahí entendimiento? Porque todos sabemos que va a pasar, porque lo ha reiterado 1001 veces Susana Díaz, si no hay estabilidad en su gobierno, si no hay estabilidad en los presupuestos. Yo apostaría, iba a hacer una copa, estamos en hora, una copa o un café, a que no va a tener ficha bancaria ese instituto de crédito que se va a crear. Susana Díaz le va a dar la condición que está poniendo ahora es que se inicie el anteproyecto. Claro, entonces... Que tenga ficha bancaria no sería el recorrido, si fuera algo, sería la culminación del proceso, ¿no? Sí, pero que no se va a producir nunca antes de las elecciones municipales, seguro, o sea, ni en este presupuesto, seguro. Está jugando un órdago con esto de la banca pública y insisten en que dentro del proyecto de ley tiene que haber una redacción en el articulado que no deje en el aire la posibilidad de la ficha bancaria, sino que establezca un plazo técnico razonable de 3 a 6 meses para acudir al Banco de España a pedir la ficha bancaria. Creo que es una estrategia política de hacer valer un discurso sobre el que ellos están absolutamente convencidos, pero sinceramente yo no me imagino a la presidenta del Gobierno andaluz ni a ningún socialista de este Gobierno acudiendo al Banco de España a pedir autorización para crear una banca pública con posibilidad de captar depósitos privados. Es que choca absolutamente con la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que Izquierda Unida y al señor Maillo les molesta mucho esta ronda de fotos de la presidenta de la Junta con los grandes bancos y con el IBEX 35, y es una manera de contrarrestar su mensaje, de decir que ellos son más de izquierda y que, pero vamos, que ¿hasta dónde va a llegar el órdago? No lo sé. Los socialistas lo que piensan o lo que trasladan en las conversaciones más informales, que Izquierda Unida no está en disposición de apretar, que ellos no quieren elecciones, que son los menos interesados en que haya ahora mismo unas elecciones, y se desprende como un discurso de cierta prepotencia por parte del PSOE a la hora de encarar la negociación con Izquierda Unida. Si este señor va a llevar su órdago hasta el final y va a haber un adelanto electoral, habrá que verlo. Con la Corrala nos creímos que no iba a pasar nada y estuvo a punto de la cosa estallar por los aires. Pero al final se pusieron de acuerdo. Yo lo que digo, la presidenta Susana Díaz hizo hace poco un meeting aquí en Sevilla multitudinario, ayer hizo otro en Jaén, hoy tiene otro en La Línea, bueno, ha inaugurado el Acuario de Sevilla, que dicen que ha borrado a Zoido de los informativos de Canal Sur para que solo saliera ella, y luego se iba a otro meeting. Ella está de tour de mítines por todas las provincias, pero celebrando sí, su Carmen, año. yo tampoco creo que eso sea tan diferente. Yo lo que digo es que mi interpretación es que están preparándose para lo que pueda venir. También, sí, totalmente. Preparándose para lo que puedan venir y para ver hasta dónde aprieta Izquierda Unida.
No creo que lo tengan decidido todavía, pero que están preparando y están en clave electoral, sin duda. A ver, Enrique, ¿qué te dice tu olfato? Yo creo que el asunto de iniciar un anteproyecto, eso no va a ser motivo de ruptura de gobierno. Esa es mi opinión, porque eso... Verá, si que tenga conviene, ficha bancaria al final... Cuando les conviene o cualquier excusa es buena. Eso, digo motivo, excusa. Excusa, no estamos hablando de excusa, digo, porque cada cosa, las palabras están recubiertas de una piel, ¿verdad? Hay un motivo es una cosa y una excusa es otra. Si yo me peleo contigo con un motivo, no es lo mismo que me peleo por una excusa, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso no, porque Izquierda Unida lo que está pidiendo es que se inicie el anteproyecto, es decir, que el gobierno dé lo que se decía antiguamente en mis tiempos, luz verde. Luz verde es que empiezas y ahora pide informe del Consejo Consultivo, y ahora pide informe del Consejo Económico y Social, y ahora trabaja en la Administración, gesto, en fin, que es un periodo largo. A la galería y, en un banco público ya prácticamente inexistente, inexistente en toda España, pues más. A mí me parece complicado lo que te has dicho tú, de una ficha bancaria, captar. Pero ¿y por qué crees entonces que ellos se enrocan en ese órdago? Porque yo creo que porque a mí me gusta ver al señor Maillo aquí defendiéndolo públicamente de una manera muy nítida. Con Podemos ahora no le queda otra que marcar esa diferencia. Yo creo que es un mensaje en esa dirección, estoy de acuerdo, y después porque yo creo que razonablemente eso lo puede conseguir, que el gobierno inicie la tramitación de lo que está en el pacto de gobierno, que no es un banco público, sino que es un instituto de crédito oficial, eso se llame como se llame. Pero si este señor acaba de corregir al portavoz del gobierno y le ha dicho que es una banca pública y no un instituto de crédito, y que él es el portavoz de la presidenta. Yo voy a lo que está en el acuerdo de gobierno, que es lo que yo conozco, lo que haya dicho el portavoz en nombre de la presidenta, en nombre de lo que sea, no lo sé. Lo que está en el pacto de gobierno es eso. Yo creo que razonablemente él pide una cosa que cree que está en condiciones de conseguir, y yo creo que también. A mí me parece que en el principio, o sea, en el punto ya cuando el sprint de la negociación presupuestaria ya, pum, ayer hubo pistoletazo de salida, quedan 2 semanas con reuniones permanentes del comité de enlace, que Izquierda Unida ponga el foco en una diferencia como esta, cuando hay acuerdo en otras muchísimas cosas, a mí me resulta llamativo, y será cuestión, por supuesto, de una estrategia política que además que tú entenderás y verás con más facilidad. Solo podemos interpretarla, no lo sabemos lo que ha dicho él, y que después cada uno puede dar su opinión. Yo digo que creo que eso no es motivo de ruptura. Me da la impresión que eso es inverosímil. O sea, tú piensas como el PSOE, que a Izquierda Unida no le interesa en ningún momento un adelanto electoral y que más o menos no van a tensar la cuerda hasta romper el gobierno. Para Izquierda Unida sí puede ser un motivo, para el PSOE puede ser una excusa. Pero yo estoy con que Izquierda Unida, la verdad. Para su discurso de diferenciación... No, es que tú escuchabas y yo alguna vez hablar de adelanto electoral, y si no pasa esto, lo adelanto. Eso se lo ha escuchado a la presidenta. Y al final la corrala a la que dio marcha atrás fue la presidenta. Un día dijo esto es ilegal y al día siguiente todo era legal. Pero en todo caso, si se habló de posibilidad de que hubiera un adelanto electoral es porque lo hiciera, aparte de porque lo puede hacer, que tuviera interés, que es el PSOE o la presidenta de la Junta de Andalucía. Ahora, con toda la polémica que ha habido, 3/4 lo mismo. A Izquierda Unida no se le ha escuchado ni pío sobre la necesidad de un adelanto electoral. No, es que no lo quieren. Entonces, yo no creo que lo quieran. No, es que como ha dicho que si pienso como el PSOE, pues que pienso como el PSOE y como Izquierda Unida, porque Izquierda Unida manifiestamente no quiere un adelanto electoral, y mucho más sometida como está, que no hemos tenido al hombre media hora hablando de esto, un proceso de convergencia. Claro, está en plena recolocación. O liquidación. No, hombre, pero que el PSOE plantea que ellos que sus socios no están en condiciones de apretar porque no quieren probar un adelanto electoral, ser los primeros en probar la medicina de Podemos, ¿no? Si ellos se enfrentan a unas elecciones anticipadas en Andalucía, incluso antes de las municipales, que ya no sé ni siquiera si da tiempo, creo que todavía sí, serían los primeros en probar en carne propia qué es esto de Podemos, ¿no? Y se pueden llevar un varapalo impresionante. Yo creo que Izquierda Unida no quiere un adelanto electoral, pero me sorprende que pongan el foco en asuntos como este de la banca pública, y además con tanta contundencia y de una manera ciertamente un poco como condición vinculante, un lenguaje un poquito agresivo. Lo ha dicho Carmen antes, yo creo que es un mensaje un poco a ese electorado que se mueve, digamos, con esa iconografía de banca pública y todo eso, que yo creo que es más iconografía que otra cosa, la verdad. No veo a un banco andaluz captando recursos de sí, con lo bien que no fueron las cajas de ahorro, yo creo que efectivamente... hay una caja de ahorro que le fue muy bien, Unicaja. Unicaja, ¿no? Un orgullo para Andalucía. No te veo a ti muy convencida. Hombre, Unicaja es la única que se ha salvado de la quema, pero vamos, los tejemanejes que se han vivido, los consejos de administración de la caja de ahorro y los señores representantes políticos que estaban ahí sentados, desde luego no han mirado por inyectar crédito a las pymes, política, a los pequeños inversores, no, han mirado por cobrarse sus dietas y llevárselo. Yo lo veo así, en proyectos electoralistas, porque
porque las cajas de Sevilla, financiaban todos los proyectos de Montesairín en el ayuntamiento. Se metieron en Isla Mágica, ¿recuerdas? De todo, Carmen, de todo. Bueno, venga, nos quedan tan solo 2 minutos antes de dar paso a la columna de cierre y sí me gustaría saber vuestra opinión sobre el Partido Popular, que lejos de envainarse su acusación de que la cúpula del PSOE se ha enriquecido ilícitamente con los casos de corrupción, pues hoy hemos escuchado a Carlos Roja diciendo pues que sí, que mantienen esa acusación, incluso después de la advertencia del PSOE andaluz, de la Junta de Andalucía, de llevarlos a los tribunales. ¿Qué os ha parecido hoy a Carlos Roja? A mí es que no me parece tan disparatado lo que dijo, porque yo no... creo que no quería decir toda la cúpula, pero personas de la cúpula, personas de la cúpula, dijo, ¿no? Dijo, la cúpula socialista se ha enriquecido ilícitamente. Los que están imputados, aforados, ¿qué son? 2 expresidentes de la Junta, claro. Expresidentes no están imputados, no están imputados, no, claro, pero es que no lo están. Es que no es lo mismo, Carmen. Es que si hubiera un presidente de la Junta, expresidente imputado, creo que el señor... Y por enriquecimiento, a mí eso no me parece, Carmen. No, ni pre ni nada, está. En fin, en el pendiente del Supremo. Bueno, pendiente del Supremo, de que el Supremo decida, ¿no? O es igual que decida blanco que negro. Lo que creo... Lo que estoy intentando explicar es lo que creo que quería decir el señor Moreno Bonilla. Sí, sí, o sea, los 2, Griñán y Chávez, han sido presidentes del PSOE federal. Pero ni siquiera le preguntaron y él simplemente habló de Ojeda y de... No, hombre, yo creo que él es consciente de que patinó y que hizo una acusación genérica. Viera, que tampoco está imputado, pero también está pendiente, ¿no? Era secretario general del PSOE de Sevilla, la federación más importante de España. Claro. En fin, yo es que no veo dónde está el disparate. Y luego, escuchando a Cornejo, resulta que Juan Cornejo, el secretario de organización del PSOE, dice que este señor, el presidente del PP andaluz, está acostumbrado a vivir entre delincuentes y que se cree el ladrón, que todos son de su condición. Entonces, sí, que ha convivido pare con delincuentes y con ladrones. ¿Y tú te vas a querellar? ¿Pero qué es lo querellable aquí? No, sí, yo creo que lo que demuestra es que este tipo de acusaciones y del ventilador y todo esto, de verdad no se dan cuenta lo de lo que les perjudica. Que lo de Moreno. Yo creo que ellos no se dan 10 segunditos, José Luis. Insisto, la gente en su casa lo estará pensando, esto es una locura, estamos en una locura, efectivamente, quedan 8 meses para las elecciones, ¿verdad? Todos son poses políticas, yo no me creo que vaya a haber una querella por este motivo, una auténtica, con los problemas que hay en Andalucía, como para meternos con las palabras exactas, cuando, como dice Carmen, hay motivos por lo menos para decir, oiga, ¿qué están haciendo ustedes en el gobierno, no? Pero bueno, que la gente entienda que estamos en ese proceso en el que nos quedan 8 meses, asúmanlo con mucha paciencia y seguiremos hablando de ello. Pero cuando pasemos las 8 meses quedarán 8 meses para la siguiente. Es que esto es un no acabar. Lo que nos queda por delante. Venga, y a este programa lo que le queda por delante es la columna que firma Ana Huguet. Hoy se han presentado los presupuestos generales del Estado de 2015, los segundos presupuestos ya de lo que llaman la recuperación. Ahora nos enteramos de que esa recuperación puede no ser tal por la recesión de la eurozona, pero bueno, de momento sigue calando ese mensaje que insufla optimismo y eso además viene muy bien a solo 8 meses de unas elecciones municipales. Por cierto, un paréntesis, también está calando el mensaje del blindaje de la sanidad y la educación que lanzan los políticos desde el estrado, mientras que la ciudadanía puede constatar a diario que ese blindaje como tal no existe. Creo que es inútil hablar de consolidación de la economía y hablar de la recuperación en el día justo que conocemos que se ha registrado el mayor incremento de las familias en exclusión desde que comenzó la crisis hace ya 6 años. Cáritas afirma que en este país hay 2,5 millones de personas en exclusión, 600.000 más que en 2012. Y esto es un fracaso de todos. Y mientras nos anuncian, por ejemplo, que la luz sube un 11% este trimestre hasta llegar al máximo anual y la pobreza en este país se hace crónica, se normaliza hasta el punto que empezamos a hablar de ella solo cuando se lanza el informe anual de turno. Empezamos a ignorar el mayor problema que tiene una sociedad de progreso. Ahora podemos hablar de si los presupuestos generales del Estado castigan a Andalucía porque no respetan el peso poblacional o de si son tan buenos como defiende el Partido Popular. Pero el mayor problema seguirá siendo la pobreza y su vergonzosa normalización. La firma de Ana Huguet. Enrique Cervera, Carmen Torres, Isabel Morillo, José Luis Losa, los 4 como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Volveremos mañana con un debate político, PSOE, PP, Izquierda Unida y Partido Andalucista sobre los presupuestos generales del Estado para Andalucía. Y como siempre iremos a por todas. 8.